La mañana en directo. Estamos en contacto con Marianela Paco, a quien le doy la bienvenida, el saludo. José Luis Aliaga, aquí en la red Herbol. Marianela, buenos días. Buenos días, José Luis, un gusto escucharte y también a través tuyo saludar a toda la audiencia de Radio Herbol. Marianela, en el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral ya se ha avanzado hasta el 87%. El movimiento al socialismo tiene hasta ahora un 54% de la votación. El segundo, Comunidad Ciudadana, tiene un 29.39% de la votación. ¿Cómo toman ustedes estos resultados en el movimiento al socialismo? Con mucho agradecimiento, con mucho respeto y con mucha responsabilidad, ese gran respaldo y lección de democracia profunda manifestada por nuestro pueblo boliviano el pasado domingo. Y eso implica también que hay que asumir esta responsabilidad tal cual se había propuesto en campaña un programa de gobierno que responda a sus necesidades y sobre todo a la reconstrucción de la ruina que nos está heredando la antidemocracia, el golpismo del 2019. Y eso sin duda implica también un reto de hacer un tejido social que incluya y al mismo tiempo muestre un compromiso desde un gabinete que refleje esa renovación y ese compromiso con esa promesa que se ha hecho a lo largo de la campaña. Marianela, el domingo pasado Luis Arce Catacora, que hoy ya es presidente electo de Bolivia, admitió que se cometieron errores y que se iban a subsanar esos errores en el pasado del gobierno del movimiento al socialismo. ¿Cuáles fueron esos errores y los principales, los que ustedes han analizado? ¿Y qué se va a hacer para corregir, para subsanar esos errores, Marianela? El principal es no dejar de lado a las organizaciones sociales, a la estructura orgánica. Su participación directa en la elección es muy importante. Si bien las decisiones las asume el presidente por competencia constitucional, la misma Constitución le dice que hay una participación y control social a la que debe obedecerse y a la que se debe una estructura estatal. En nuestro país tiene esa cualidad la Constitución Política del Estado, y es una Constitución que ha sido también promovida, y alguna vez yo lo decía, o varias veces, de que gran parte de nuestro proyecto político, nuestra esencia filosófica, está constitucionalizada en la Constitución y debe actuarse en consecuencia. Entonces, uno de los principales es esta de participación directa de nuestras organizaciones sociales, la estructura orgánica en la sugerencia, la construcción de las propuestas que se ejecuten desde el gobierno. Esa y otras seguramente medidas, por ejemplo, como que la descolonización no puede quedar como la quinta rueda del auto. No estaremos sujetos a una creencia que de pronto puede generar algunos privilegios. Entonces, eso es lo que debe trabajar. Entonces, son varios aspectos, enumerarlas de pronto, ahorita nos reduciría el tiempo, pero entre las principales son estas, porque ello también ha de implicar fortalecer las medidas y las decisiones de carácter económico que han de fortalecerse en esa lógica. Ahora, por ejemplo, en el caso del área de salud, el equipamiento de los hospitales, el reordenamiento del área de salud, ¿cree que es posible realizar todo eso corrigiendo errores que se cometieron antes? Yo creo que los errores no solamente son desde el nivel ejecutivo anterior, sino también desde sectores organizados que se han convertido en oposición al gobierno, movimiento al socialismo, como es el caso del Colegio de Médicos, ¿no? Hoy han visto con guitarra en mano que el sistema no había sido fácil. Ahora veremos que ojalá desde su experiencia de fracaso entiendan, sino también propongan con qué trabajo se puede mejorar y acompañar
esos cambios que se le ha propuesto al pueblo boliviano desde el inicio. Y se va a continuar con el plan que se tenía en la salud. Por ejemplo, no se va a rebajar el porcentaje de presupuesto para salud que sobrepasa el 10% y que este régimen pretende recortarlo y cerrarlo en 10%. Puede que se necesite más, por tanto no nos parece correcto que se haga un recorte. Uno. Dos, en el plan de hospitales se debe completar de los que ya estaban terminados de construir, que por negligencia de este régimen no se ha entregado. En el tema de salud también está el fortalecimiento al SUS, ¿no? Al Sistema Único de Salud para todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, fíjese todo lo que estaba en marcha, que puede haber tenido escollos, que espero ahora sean comprendidos por esos actores que habían hecho una trinchera de oposición sin razón. Entonces, son parte de los errores que por mutua parte, tanto desde el Estado como desde sociedad civil, tendrán que resolverse y acompañarse en respuesta a esta gran demanda y respaldarazo que al movimiento al socialismo le está encargando el pueblo boliviano, porque ese respaldo significa encargos y trabajo mancomunado en ese sentido. Ya no hablando de errores, sino de lo que viene para adelante, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno próximo a posesionarse respecto a la educación, más allá de la clausura y de la recuperación del año perdido? ¿Cuál va a ser la política educativa de acá para adelante, Marianela? La Constitución Política del Estado toca hacer una evaluación y para ello se ha dispuesto convocar a un gran congreso de educación a nivel de todo el país, de todos los sectores, y que vengan con propuestas apegadas a la necesidad del pueblo boliviano, a la realidad de distintos sectores de la población boliviana, a los distintos niveles de educación en nuestro país. Estoy hablando desde primaria, secundaria y la universitaria, ¿no? Entonces necesitamos propuestas que estén en apego a esas necesidades y al mismo tiempo en apego a los principios y valores y los fines del Estado que están constitucionalizados. No podemos apartarnos de ello y es a eso que tiene que proponerse. Esperamos eso en cuanto exista esta convocatoria. Ahora hablemos un poquito del movimiento al socialismo. Ya hablemos de algunos grupos que hay dentro del movimiento al socialismo. No sé si eso le podemos llamar división, pero ¿hay discrepancias dentro del movimiento al socialismo? Por ejemplo, con la gente que está en Buenos Aires, en la Embajada de México en La Paz. ¿Hay esos grupos dentro del MAS, Marianela? Más que grupos, yo creo que son personas con diferentes criterios de opinión. Al mismo tiempo están orientados bajo los mismos fines del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Quien entiende, valora la dimensión de lo que es este instrumento, pues no puede estar apartado. Ahora, dentro de esa gran organización de el MAS, pues definitivamente existen opiniones diferentes. Entonces esas opiniones diferentes deben consensuarse y es parte de esos errores que tienen que cambiar, y por eso decía que era la participación directa y crucial de las organizaciones sociales que forman parte de este instrumento, que han parido el instrumento y que la han conservado y han resistido todo este tiempo del golpe de forma organizada, ¿no? Entonces, divisiones en torno a los fines, al proyecto político, yo creo que no existen, si no estarían en la derecha, pues no, y quienes están con el pueblo están con el instrumento, entendiendo esta lógica de ese gran proyecto revolucionario, democrático y cultural que le hemos propuesto al pueblo boliviano y también al mundo. ¿Habrá una renovación generacional en el movimiento al socialismo? Ya no tendremos que escuchar los mismos nombres de los años de gobierno del MAS. ¿Hay una intención de renovar desde autoridades, desde la forma de encarar el gobierno y todo ello que va a comenzar en pocos días, Marianela? Disposiciones no solo del
de las organizaciones. Les decía y empezaba de que parte de el enmendar errores es garantizar y respetar las decisiones orgánicas que existan y se tomen en el nivel orgánico. Ahora, ¿cuál será el rol, el papel del expresidente Evo Morales? ¿Cómo va a participar en la siguiente etapa del gobierno del MAS? Bueno, como la de todo dirigente y la de todo militante, ¿no? Con proactividad, proposición en función a ese gran proyecto. Y esas opiniones, proposiciones, son insumos que se debaten, se deliberan y se deciden una vez que se consensúen al interior del instrumento político. Esa es la lógica que se tiene que desarrollar y es la que hemos hecho realidad casi siempre. Bueno, si es que en algunos momentos han habido errores de ese tipo, ahora son parte de las enmiendas que deben hacer. Es decir, que el expresidente estará encargado del instrumento político del movimiento al socialismo y desde ese lugar, desde la jefatura de ese lugar, seguramente va a influir en el gobierno. ¿Será así, Marianela? Como acabo de explicarlo, todo dirigente y militante propone, opina y eso se considera orgánicamente, se consensúa, se asume la decisión y se comunica públicamente. Entonces no es un partido tradicional cualquiera, es un instrumento del pueblo absolutamente diferente a todos los que existen. Por tanto no existe un solo dueño, no existen unos cuantos, sino es del pueblo. Y ese pueblo está organizado, tiene una estructura y se responde en esa lógica democrática interna. Ustedes están con unos números realmente sorprendentes, 54% el movimiento al socialismo hasta el momento, Comunidad Ciudadana 29%, y esto indudablemente causa mucha euforia en el movimiento al socialismo, euforia que a veces se puede confundir con ganas de venganza. ¿Existe eso en el MAS, Marianela? Yo creo que aquellas personas que todavía tienen mentalidad colonial pueden asumir esa lógica. Nosotros somos un instrumento que busca la descolonización para vivir bien y eso implica hacer justicia social, histórica, buscar igualdad, buscar dignidad, buscar respeto entre personas, respeto a las leyes, respeto a la institucionalidad. Por eso tenemos en el Estado plurinacional, tenemos un Estado social de derecho constitucional. Por tanto, las intenciones de venganza, yo creo que son de esas personas que no han madurado, que no entienden bien lo que significa un bien común, un bien mayor. Por tanto, nosotros trabajaremos en función a esos valores que encarnamos como revolución democrática y cultural, sobre valores, sobre principios, sobre normas. Otro tema. Ya se han escuchado algunos pedidos de ministerios, 5 ministerios para el Alto. Me recuerda mucho al pedido del ex dirigente del MAS, Román Loaiza, de 3 ministerios el año 2006, que le hizo al expresidente Evo Morales. ¿Cómo van a solucionar esos pedidos que vienen de organizaciones sociales, las cuales usted dice no van a dejar de lado, Marianela? Toda opinión, toda consideración, toda proposición se la toma, se la analiza, se la delibera, se la debate, se la consensúa, considerando la no exclusión, y una vez consensuado se asume la decisión y se la hace pública. Ese es el mecanismo democrático interno que rige al interior del instrumento político. Y eso va a ocurrir en cualquier circunstancia. Y le pregunto eso porque normalmente lo que se tendría que hacer para el trabajo de los ministerios
es observar el interés común, el bien común, como decía usted, y en base a ello, me imagino, o ese es mi pensamiento como periodista, en base a ello decidir quién es la persona adecuada, quiénes son los funcionarios adecuados para responder a las necesidades de todos los bolivianos. ¿Será en ese sentido que se van a nombrar ministros o funcionarios del próximo gobierno? Así va a ser, y ninguna organización que pertenece al instrumento político está exento de velar el bien común. De hecho, somos los que velamos el bien común y trabajamos inclusive por las personas que no nos quieren, porque los resultados de nuestro trabajo velando ese bien común ha hecho que tengan prosperidad los más de 11 millones de bolivianos, que tengan crecimiento, desarrollo, respeto, dignidad, derechos. Entonces, es esa la lógica en la que se mueven y deben moverse. Aún de pronto, si existe alguien que no comprende aquello, de que el movimiento al socialismo siempre ha trabajado por el bien común que se llama Bolivia, los 11 millones de bolivianos que habitamos este territorio. Otro tema, el presidente electo dijo el domingo que iba a buscar la unidad de los bolivianos. ¿Será difícil conseguir eso en estas circunstancias? ¿Cuál es la estrategia del movimiento al socialismo para conseguir esa unidad? Yo apelo a que todos los estamentos de la sociedad civil y sobre todo los medios de comunicación ayuden en la maduración de esa resistencia a la vocación democrática del pueblo boliviano. No significa otra cosa ese intento de acusar de fraude, de no reconocer los resultados, de querer ir a violentar los tribunales electorales como el año pasado. Hay que exhortar al respeto, ¿no? Al respeto a la institucionalidad, al respeto de la gente que ha emitido su voto en gran mayoría a favor del movimiento al socialismo. Entonces pasa por ese exhorto y esperemos que en ese sentido pues no vuelva a ocurrir lo del año pasado y depongan esas actitudes de intolerancia, de no saber perder y de antidemocracia. Creo que estos tiempos han llamado y han demostrado y han dado una lección de que el pueblo boliviano en su gran mayoría es pacífica y es democrática y esa es su opción para crecer, para desarrollar, para tener prosperidad y estabilidad. Otro tema, Marianela, usted sabe y ha sido ministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales, y han habido muchos problemas con los medios de comunicación. El mismo presidente o expresidente Evo Morales se ha referido a los medios de comunicación como sus principales enemigos. ¿Cuál va a ser la política de comunicación del nuevo gobierno? Usted que está tan cercana a este tema de los medios de comunicación, ¿cuál va a ser la política con los medios de comunicación en el nuevo gobierno? En apego al mandato constitucional, José Luis, pero que promuevan valores cívicos, democráticos, patrióticos. Lo contrario sería pues sancionable como en todas partes del mundo, ¿no? Entonces nuestra política es de respeto a los mandatos constitucionales, a los valores, a los principios, a las normas que garantizan la libertad de expresión, el ejercicio del derecho de prensa, de información a la que tiene la población boliviana. Imagínese, José Luis, hoy en día usted como medio no tiene información cierta en las páginas web de los distintos ministerios, a diferencia de lo que nosotros hemos promovido, ¿no? Entonces, el acceso a la información hoy en día está limitado. Es más, se constituyen en sediciosos los que opinan diferente. Con nosotros no ha ocurrido eso, ¿no? Lo que sí, en apego a la normativa, ha de ser siempre la promoción de valores y no los antivalores. Es necesaria una ley de acceso a la información, que Bolivia es uno de los pocos países que no tiene esa ley de acceso a la información. Se va a tratar ese tema porque el problema, Marianela, surge cuando los medios de comunicación investigan, intentan conocer datos, detalles de los proyectos que se presentan en los gobiernos y cuando encuentran algunas irregularidades, bueno,
se publican y eso a veces se toma a mal por parte de los gobiernos y nosotros pensamos que eso es porque falta una ley de acceso a la información y una ley de transparencia también. ¿Se va a tratar ese tema, la ley de acceso a la información, una ley de transparencia? Pues Luis, no hay que mentirle al pueblo boliviano, ¿no? Ha sido nuestra gestión de gobierno la que ha desarrollado institucionalidad y leyes para garantizar la transparencia y la no corrupción en el país. Por eso usted tiene un SICOES que le permite saber los términos de referencia de los proyectos. Ahí están los contratos, los montos y todo. Lo que hoy en día está desactualizado y no he visto que hayan reclamado, ¿no? Las páginas web de las instituciones son precisamente por un principio de transparentar la gestión pública que se han implementado. Hoy no tiene usted información actualizada en esas páginas web, es más del Banco Central, el registro de los recursos del Fondo Monetario Internacional lo han borrado. Mientras estuvo, logramos capturar la información y luego lo han borrado. ¿Y quién ha reclamado? Entonces, normativa sobre transparencia existe, sobre acceso a la información también, y está ahí el sistema, ¿no? Ahora, una ley más específica, de pronto sí hubo un proyecto, ¿no? Y seguramente se retomará en ese sentido. Eso dependerá de los legisladores porque ahí está el proyecto. Bueno. La transparencia, José Luis, ha existido desde el régimen nuestro. Este otro régimen ha ocultado información y por eso usted no tiene certeza de cuánto de déficit exactamente nos van a heredar la ruina, el desastre y la desgracia económica y social a la que nos han metido ahora quienes han participado del golpe y sostenido durante todo este tiempo. Marianela, hay otro tema que es muy sensible, el tema de la corrupción. En el gobierno del movimiento al socialismo han habido algunos casos de corrupción, eso no se puede ocultar. ¿Qué hará el próximo gobierno respecto a los temas como el que ocurrió en yacimientos, el tema del fondo indígena? Le estoy hablando en ese sentido porque considero que los bolivianos necesitamos saber cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno frente a estos hechos de corrupción que pueden comenzar en una esquina con una coima a un agente de tránsito y terminar en un proyecto de varios millones de bolivianos, Marianela. José Luis, en términos de corrupción, mano dura. Segundo, nuestro llamado al pueblo boliviano. El tema de corrupción no solo es unilateral, es bilateral, es de corresponsabilidad, es entre el quien va a coimearle y es entre el que se deja coimear, ¿no? Entonces, si dejamos esa actitud y nos corresponsabilizamos de dignificar el servicio público, depende de todas y de todos. Y va a ser parte también de la responsabilidad desde las familias, qué tipo de educación estamos dando a nuestros hijos en la casa y después en las escuelas, colegios y las universidades. ¿Por qué las personas se han vuelto tan vulnerables a la corrupción y se han naturalizado? Tenemos que empezar a reflexionar sobre aquello. Yo recuerdo que a mí me decían, o a mi familia le hacían llegar mensajes, que son si tu hija no ha aprovechado estando en el ministerio. Yo no podría robarle a mi pueblo. Eso no es correcto. Eso a mí no me han enseñado en mi casa. Y en la universidad tampoco. Depende a ver qué tipo de educación están enseñando desde la casa hasta la universidad, para tener profesionales incorruptibles y que la sociedad tampoco vaya a corromper a nadie. Por tanto, esa corresponsabilidad debe ser asumida en ese nivel. Y de lo contrario, en nuestro gobierno nunca se ha dado la alternativa de huir del país para no hacerte responsabilidad, como han hecho con el caso de Entel. O te vas o te enjuicias. ¿Qué es eso? Se cumple la ley con el corrupto. Se sanciona, se lo encarcela y se hace devolver. ¿O dónde están la plata de los respiradores de este último tiempo? ¿Y cuántos otros recursos no estarán por ahí así robados? Se han robado nuestra plata. Entonces estamos en la ruina, inclusive en esas áreas tan sensibles como es la salud, terriblemente, ¿no?
Entonces, en temas de corrupción, la lucha contra la corrupción, nosotros la hemos embanderado, hemos desarrollado normativa, institucionalidad, principios y valores, y cumplirlas toca en mutua responsabilidad entre gobierno y sociedad civil. Marianela, le agradezco muchísimo por estos minutos y por haber accedido a esta entrevista con la red Herbol, y esperamos poder tener más contactos con usted, esté donde esté, en un cargo público o allí en el instrumento político de los pueblos del movimiento socialismo. Esperamos no romper este diálogo, Marianela. Claro que sí, José Luis, a su disposición para compartir reflexiones y también proposiciones de cara al pueblo boliviano. La patria es nuestra grande casa que se llama Bolivia. Amémosla, cambiemos por ella, trabajemos por ella. Ese es el encargo que yo puedo dar, y tendrán en mí una compatriota a ese nivel, a esa disposición en todo momento. Un abrazo. Muchas gracias. La conversación con Marianela Paco, encargada de comunicación de la campaña del Movimiento al Socialismo, hablando acá en la red Herbol.